María del Carmen Gabriela Martínez Cárdenas, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, ya la número 15 de la cuarta temporada de nuestras charlas entretenidas. Gracias, Rafa, por invitarme. Buenas noches a los internautas y un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Querido amigo y hermano masón Andrés Enzástiga Suárez, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar nuevamente en estas charlas entretenidas. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Un saludo a todos los internautas y a todos los hermanos que nos están viendo esta noche. Gaby y Andrés, amigos internautas, hermanos masones de todos lados donde nos ven en esta ocasión en vivo y posteriormente en nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas y en todo el acervo que tenemos grabado en la página de Gran Logia Independencia número 2. Ustedes lo tienen disponible todo el tiempo. Hoy tenemos planeado un tema actual, porque en estos días está de moda y de gran importancia para quienes nos interesamos en la investigación de los asuntos espirituales. Frecuentemente, estos asuntos espirituales se llaman asuntos místicos o temas místicos. Me refiero a la Semana de Asueto, o en todo el mundo conocida como Semana Santa o Semana Mayor. Gaby y Andrés, esta Semana Santa, esta Semana Mayor, que fundamentalmente es cristiana porque se conmemora el sacrificio de la figura principal del cristianismo, de Jesús el Cristo, tiene antecedentes mucho más antiguos, pero además tiene ya una connotación que se ha ido modificando. Actualmente como que ya no pensamos mucho en la parte mística o religiosa, sino más bien, pues es una semana de vacaciones, de asueto, es para pensar en la playa, en las albercas, en lugares como la Iztapalapa de la Ciudad de México y en algunos otros lugares del mundo, pues se hacen celebraciones, pero que ya más bien son tipo folclórico. Ya no hay tanto la carga esta de dolor, de tristeza, de sufrimiento por la suerte que corrió el Mesías cristiano. Yo hablaba ahorita de los temas místicos. ¿A qué, en opinión de ustedes, cómo podríamos definir con más claridad a qué nos referimos cuando hablamos de temas místicos? Bueno, Rafa, yo creo que nos referimos a esa conexión del espíritu con la divinidad. Es más que nada con eso, porque lo que tú mencionaste de estos que toman estas vacaciones o estos días de asueto, pues no tiene nada que ver con la cuestión espiritual. Y entonces lo que se refiere es esa reflexión de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, pero tiene que ver con esa conexión divina, con esa cuestión espiritual, con la cual nosotros nos debemos de recoger para entonces reflexionar en torno a lo que estamos haciendo en nuestra vida, en la familia, en el trabajo y en todas las cosas que nos rodean. Esa es la forma en la cual pues podemos definir la cuestión mística, Rafa. Esto es. Entonces diríamos que lo místico llamaríamos los misterios que tienen que ver con el espíritu. ¿Te parece bien determinarlo así, Gaby? Sí, claro que sí, Rafa. El misticismo es aquella fuerza que nos une con esa parte divina que tiene el ser humano. Como bien dices tú, la Semana Santa ya se convirtió en días de vacaciones comunes y corrientes, pero eso ya va a depender de cada persona y de la parte espiritual que quiera manejar, ¿no? Ahora, para determinar, por ejemplo, ya esto de las vacaciones y decir cuándo es el Jueves Santo, el Viernes Santo, estaremos hablando de la Semana Mayor, es decir, la Semana Santa, que va de un domingo al siguiente, el domingo de Ramos, hasta el domingo de Resurrección o de Pascua. Entonces, de domingo a domingo, digamos, del día consagrado al Dios, al ser, al sol, al Señor del cielo, hasta el siguiente. Entonces, el más importante o el más destacado realmente es el viernes, porque es la fecha en la que se conmemora la muerte de Jesús. Entonces, antes de eso, pues es lo que le llaman pasión, que por cierto, también esto me llama mucho la atención de que le llamamos pasión. Pasión hablamos del odio, del coraje, del amor y los celos y todo eso le llamamos pasión. Sin embargo, en el caso de los últimos días de Jesús de Nazaret,
se le llama a esa etapa, se llama la pasión de Cristo. Entonces creo que aquí también es otro detalle que sería muy interesante que lo platicamos un poquito adelante. Pero bueno, a lo que quería llegar es que la definición del viernes, siempre tenemos que andar buscando en el calendario, oye, ¿cuándo cae la Semana Santa este año, no? Y para planear si me voy a Acapulco, si me voy a trabajar horas extras o qué voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo definir la Semana Santa? Y entonces allí nos damos cuenta, Andy, Andrés y Gaby y amigos internautas, nos damos cuenta de que la determinación de la Semana Santa, del jueves, viernes, sábado y domingo santos, tiene que ver con las partes, con asuntos de tipo astronómico. Es decir, el sol y la luna y eso determinan con mucha precisión cuándo se debe celebrar esa fecha. Y esto pues no es algo cristiano, esto es con antecedentes mucho, mucho más antiguos. Es decir, ya los judíos, estamos hablando de 5,000 años atrás, ellos celebran la Pascua, el Pesaj, hablando de la época en la que sale los judíos o el pueblo judío sale de Israel por el sufrimiento que tenían ahí con los faraones y demás, salen rumbo a la tierra prometida. Y ahí es donde van celebrando esta famosa cena de Pascua o Pesaj, que es la conmemoración de esta salida. Y entonces se dice, ahí es donde me gustaría mucho que ustedes nos den luz, se dice que Jesús con sus discípulos cena, y la cena de ellos es precisamente la celebración de esa fiesta judía. No olvidemos que Jesús era judío y murió siendo judío. ¿Es algo así, Andrés y Gaby? Sí, Rafa, es totalmente así, pero mira, vamos por partes. Los banquetes que en la antigüedad se usaban, estamos hablando ya, por ejemplo, en el año 300 antes de Cristo. Por ejemplo, uno de estos banquetes que tiene que ver con la cena que hizo Jesús, pues ya se estilaban, ya se usaban. Por ejemplo, podemos usar el banquete de los diálogos de Platón, en el cual pues se habla de una cuestión de ética, de amor, de todo aquello que tiene que ser fervoroso, pero siempre en contacto con esa divinidad. En el caso también, por ejemplo, de la figura de Mitra, los misterios de este personaje, pues se dice que todos los que eran participantes de él, pues eran hombres, las mujeres estaban relegadas un poco a este hecho y no había una edad determinada. Sin embargo, se usaba el griego, pero también con algunas fórmulas de tipo iraní, o en ese momento lo podemos decir como persa, pero realmente tenía que ver con esta comunión de todos esos elementos, lo que era el pan, el vino, con esa divinidad, y por eso pues lo vemos también pues en el caso de Jesús con sus discípulos, que están ahí representando ciertas cosas en ese pan y ese vino, y que se está consagrando para tener ese contacto con la divinidad. Ese es en general. Pero también, por ejemplo, fíjate que es algo bien curioso. El miércoles de ceniza, generalmente estas cenizas se usan de esas palmas, de esos ramos que se usaron el día anterior y que se quemaron, y que después se van a untar en la frente. Esta costumbre, pues, por ejemplo, era de tipo judío, en el cual, después de haber pasado por un carnaval, entonces había un periodo de abstinencia, y en el cual se mostraba un arrepentimiento, y ahí venía lo que era la cuaresma, estos 40 días, que era esos 40 días en el cual pues Jesús estuvo expuesto a las tentaciones del demonio, los 40 años en el cual el pueblo hebreo pues pasó de ese cautiverio a esa liberación, y que entonces fue cuando encontró esa tierra de Canaán. Entonces todo esto representa, y lo que tú estabas mencionando hace un rato al principio de esta misión, es exactamente lo contrario que está haciendo la gente. Viene el periodo de abstinencia, supuestamente, y después viene el término de carnaval, que tiene varias determinaciones. Uno de ellos es carnaval, es el ofrecimiento de la carne a Baal, y el otro que tiene que ver con lo que es la rienda suelta a todo lo que son los placeres de la carne.
Entonces eran 3 días antes de este miércoles de ceniza que marcaba el inicio de esta cuaresma y que posteriormente se celebraba este Pesaj o esta Pascua, que quieren decir lo mismo, que es el paso de ese cautiverio a esa libertad y que tiene después esa culminación con esa cena mística, Rafael. Así en general te lo puedo resumir. Digamos, la parte histórica lo has dicho maravillosamente. Y entonces, Gaby, ahorita mencionaba Andrés algo interesantísimo. Se hablan de los famosos 40 días. Por ejemplo, en el terreno de lo bíblico, el libro religioso de los cristianos que viene derivándose del libro religioso de los judíos, se habla, por ejemplo, de la duración del famoso diluvio universal. El diluvio universal duró 40 días y 40 noches. Y así por el estilo, el 40 se va repitiendo, como nos enseñaba Andrés, en muchos casos. A la fecha, todavía cuando alguien está enfermo de COVID, dicen lo vamos a poner en cuarentena. Aunque la cuarentena dure una semana o 15 días o lo que sea, pero se le habla de cuarentena. Y las damas, las mujeres, cuando tienen un hijo, después del parto, pues toman un periodo de descanso que también se le llama cuarentena, es decir, son 40 días. Y esto inclusive hasta está en la ley del trabajo, 40 días después del parto, y antes del parto. En fin, estos 40 días, ¿por qué, Gaby? Desde el punto de vista místico, esotérico, ¿por qué estamos hablando con tanta frecuencia de los 40? ¿Qué significa? Es más, Alí Baba tenía 40 ladrones. Entonces, ¿por qué 40? ¿Qué tiene que ver el 40 en la numerología o en esas cosas mágicas? Sí, Rafa, mira, el número 40 en la numerología lo tienes que quitar el 0 y te queda el 4. Entonces, el 4 significa todo lo terrenal. Entonces, a ellos los mandan a buscar su tierra durante 40 años. Cuando viene el diluvio, están 40 días, pero 40 días ¿para qué? Para encontrar la tierra. Entonces, el número 4, el número 40, está relacionado con todo lo que tenemos que ver con lo terrenal. Cuando somos mamás y nos dejan 40 días, es para que durante ese tiempo nosotros volvamos a, ¿cómo te lo explico? A Como la que volvamos normalidad, digamos. en la tierra, sí. Ese periodo, por eso se marcan esos periodos. Es muy Yo lo, interesante. Sí, yo perdón, lo Andrés. podría, sí, yo lo podría decir como es la depuración de lo corporal, como es la purificación del cuerpo para que en ese momento esté en alineación con lo espiritual y de esta forma esté en comunión con esa divinidad. Así se puede definir esta cuarentena, es decir, que después de haber tenido todos esos placeres a los cuales yo me refería hace un rato, pues entonces viene esa abstinencia, por eso viene el de ahí el no comer carne, el evitar cualquier tipo de placer carnal o cualquier otro tipo de placer que nosotros queramos tener, pero es por una purificación de un cuerpo para que de esa manera esté en armonía, esté en sintonía con lo que es el espíritu y al mismo tiempo como este procede de esa fuente divina, pues esté en alineación, Rafa. Así lo podemos Esto ver. es, así está, aquí está una explicación entre lo que ustedes nos acaban de platicar, Andrés y Gaby. Creo que hacemos una comunicación entre ambos, pláticas, entre ambas charlas. Yo creo que podríamos llegar a esa conclusión. Entonces, el 40 en la parte mágica, mística, en la parte espiritual, nos significaría ese 40 un periodo de purificación. Si está manchado por lo que sea, pero lo que decía Andrés, lo terrenal, por llamarle de alguna manera, es la parte que podríamos pensar que se ensució o que perdió su pureza. Y entonces el periodo mágico, Gaby lo reducía a 4, pero podrían ser 4 decenas, 4 veces los 10 dedos de la mano, etcétera. Este 4 nos está hablando de una purificación. Entonces tenemos la serie del 1, que es el único, el generador, el 2, que nos forma la pareja generadora, el 3, que es el producto,
y finalmente el 4, que vendría siendo una purificación de todo lo anterior para volver al estado inicial de pureza. Esto llevado al sistema místico me parece interesantísimo porque nos da oportunidad de analizar muchas cosas. Les quiero interrumpir, Gaby y Andrés, porque tenemos ya muchos amigos en Facebook que nos están visitando y mandando mensajes. Entonces, si me permiten, vamos a ver quiénes nos han hablado. Mira, está, por ejemplo, Emanuel Benito Cos Arámbula. Emanuel, qué gustos que nos acompañes. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Dice, 1000 gracias y buenas noches. Saludos a todos mis queridos hermanos. Claro que sí, saludos también para ti, Emanuel. Ya tenemos muchas ganas de platicar contigo. Robles Laidet, muy buena noche tengan todos. Qué tema más lindo. Saludos del noroeste del Pacífico. Robles Laidet está sufriendo allá en Mazatlán, imagínate, ¿no? Ella vive en Mazatlán y bueno, le hemos invitado en muchas ocasiones. Esperamos que uno de estos días se convenza de acompañarnos en una de estas charlas entretenidas, porque ella también tiene inquietudes y conocimientos muy importantes acerca de temas de este tipo. Entonces me gustaría mucho que nos acompañara una de estas ocasiones. Te mandamos un abrazo, Robles Laidet, y saludos a todos los amigos internautas que nos ven allá en aquella zona del Pacífico mexicano, allá en Mazatlán y toda esa área que es hermosísima. Marta Lilia RS, buenas noches, queridos hermanos, gracias por la invitación. Gracias a ti, Marta Lilia, qué bueno que nos acompañes. Georgina Cabrera, Gina Preciosa, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Pues un beso con todo el amor que te mereces. Oscar Chávez Lanz, Semana Católica. Claro, Oscar Chávez dice Semana Católica, no sé si es una afirmación o qué es, pero bueno, sí, efectivamente es una Semana Católica. Creo que tengo algún problemita con la imagen, pero pasamos. Entonces dice Oscar Chávez, Semana Católica. Nancy Yagualyolotli, un abrazo y saludos a mis hermanos. No, pues saludos para ti, Nancy, con mucho cariño. Qué bueno que nos estés acompañando. Nancy tiene muchos conocimientos de tipo místico, pero ella más bien en el aspecto prehispánico de estas tierras, es decir, toda la cultura mesoamericana previa a la llegada de los europeos. Y bueno, ya hemos visto que hay una gran carga de misticismo en las culturas anteriores, en nuestros orígenes, que no tienen mucho que ver o no tienen relación directa con el cristianismo y con el judaísmo. Sin embargo, ahorita lo vamos a platicar, pero están gobernados por los mismos fenómenos solares, los mismos fenómenos lunares, es decir, la astronomía o la astrología en aquella época, pues va marcando fechas, y yo creo que de eso vamos a platicar. Nancy, te mandamos muchos abrazos, ojalá nos platiques algo de esto. Oscar Chávez, abrazos, queridos hermanos. Oscar, pues abrazos para ti. Oscar ya nos acompañó hace unos pocos días, estuvo platicando con nosotros de temas mucho más terrenales, más materiales, más humanos, pero interesantísimos. Estuvimos hablando con él con mucho cariño. Xochitl Hernández, Xochitl, querida, abrazos fraternales, mis hermanos. Es precioso el tema y el panel. Muchas gracias, Xochitl. Ojalá que nos ayudes con tus conocimientos, tus experiencias. Edel Espinosa Contreras, saludos, Edel. Qué bueno que estás por aquí. También te extrañamos. Ojalá que nos acompañes pronto. Nos manda un fuerte abrazo. Abrazos también para ti. De veras que tienes mucha experiencia, muchas cosas que nos podrías compartir aquí en Charlas Entretenidas. Dice Rosalinda CHS, no sé si sea Chávez, pero es Rosalinda. Saludos a Andrés y Gabe desde Chiapas. Ustedes en Chiapas tienen la primacía, ya tienen muchísimo público. Saludos a todos nuestros amigos de Chiapas. Cándido Arenas, Larragoiti. Saludos fraternos a vuestro venerable hermano Rafael Maldonado, excelente tema en la conducción del programa, y un saludo a los panelistas. Cándido, querido, pues muchas gracias por tu buena opinión. Ojalá que nos acompañes y si tienes algún comentario, alguna aclaración o algo que nos puedas auxiliar, sería interesantísimo. Está también con nosotros Guillermo Arturo Sopeña. Abrazos fraternales a mis queridos hermanos y a todos los oyentes, gozando el tema al máximo. Gracias, Memo. Memo anda por allá por el norte de la República, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hombre, Ciudad Juárez, así tiene que decirse medio golpeado para que se suene norteño. Memo, querido, te mandamos un abrazo. Nos dice Robles Laidet, es un tiempo para llevar el proceso de pasar a algo mejor, que puede ser menos o más de 40 días. Es un número simbólico.
Espero no estar equivocado. Si así afuera, me corrigen, por favor. No, yo creo que tiene toda la razón. O sea, los 40 es, como bien dices, Robles Layet, es efectivamente simbólico. No es un número preciso, ni tiene que ver con lo que actualmente la gente llama lo científico, que digamos, el día 39 todavía no sucede y hasta el día 40 sucede. No, por supuesto, tiene mucho que ver con el simbolismo y por eso Gaby nos hacía la reflexión de que se elimina el 0 y queda en 4. Entonces, esto es la numerología con toda su magia, muy interesante. Débora Martínez, muy interesante, saludos a todos. Gracias, Débora, qué bueno que te parezca interesante y que podamos contar con tu opinión. Claudio Héctor Serna Sarrelangue. Siempre me cuesta trabajo pronunciar tu segundo apellido, Claudio Héctor, pero es Sarrelangue. Gracias por compartir conocimientos, es un excelente tema. Deberían de hacer otra plática sobre el tema triple abrazo fraternal. Claudio Héctor Serra, pues sí, tenemos, la verdad es que sí, tienes toda la razón, escogemos a veces temas tan importantes que se nos queda aquí quizá por falta de habilidad en la conducción, pero se nos van quedando muchos detallitos que nos encantaría poder desmenuzar de manera más profunda, con más cuidado, pero bueno, pues hacemos lo posible para que esta charla, en primer lugar, no se extienda mucho más de una hora, y por el otro lado, pues conservar el interés de ustedes. Fíjate, Andrés y Gaby, amigos internautas, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero las épocas actuales, con la velocidad de las comunicaciones, con la prisa diaria de que la vida moderna nos impone, hace que ya no se disfrute tanto, por ejemplo, la lectura. Ya no leemos mucho. Entonces, en las redes sociales y todo esto, cuando mandamos un párrafo de media página o algo por el estilo, ya no se lee. Estamos acostumbrados nada más ya a una manita, así que es el like, o una carita sonriente, una carita roja que demuestra que está enojada, y con eso deducimos todo el pensamiento, toda la expresión. Yo no sé en un tiempo qué va a ocurrir, por ejemplo, con la poesía. Cuando yo te quiera decir todos los sentimientos positivos que tengo hacia ti, decirte que eres muy importante, que tengo un amor enorme por lo que haces, por lo que representas, etcétera, ¿cómo te lo puedo decir con una manita? O con un perrito bailando, o con una carita sonriente? Yo creo que vamos a tener que regresar al uso del idioma. Pero en fin, esa sería plática que tendremos que tocar en alguna otra ocasión. Regresamos a nuestro tema, entonces. ¿Cómo determinamos, Andrés, Gaby, amigos internautas, cómo determinamos cuándo cae el Viernes Santo? Bueno, yo me voy al calendario de la iglesia y ya ahí me dicen, pero los de la iglesia, ¿cómo logran saber cuándo es el Viernes Santo? Aquí sí me gustaría que me corrigiera, Rafa, pero tiene que ver con la primera luna llena. A partir de ahí entonces se tomaba como consideración entonces el inicio de la Semana Santa. No sé si sea por ahí, Rafa. Eso sí, no estoy muy seguro. Sí, sí, bueno, eso es justamente lo que nos dicen las viejas tradiciones. El equinoccio de primavera ocurre cuando el viaje aparente del Sol pasa exactamente sobre el ecuador de la Tierra, cuando las noches y los días son de la misma duración. Esto solamente ocurre un día en la primavera, cuando va hacia el norte, y un día en el otoño, cuando va hacia el sur. Entonces, en ambos momentos pasa sobre el ecuador y ahí consideramos que es el equinoccio de primavera. Entonces, igual el día que la noche. Aquí estaríamos viendo cómo la misma naturaleza en algún momento se encarga de equiparar o de igualar a la parte masculina y la parte femenina. Entonces, considerando tradicionalmente, esto no es una discusión de este momento, pero se considera que el día, la luz del sol, es la parte masculina y la noche, la luz de la luna, es la parte femenina. No tiene nada que ver con discriminación ni nada, es otra cosa de la que podemos hablar con mucha libertad. No, si se nos enojan nuestras amigas feministas, no es por ahí el camino, no queremos disminuir en nada la categoría y la calidad de la mujer, pero bueno, así es la tradición. Y entonces, cuando se quedan iguales el día y la noche, es un día mágico, un momento mágico. Entonces, este es el momento en que pasa por el Ecuador, y esto ocurre más o menos a finales de marzo o principios de abril. Y luego viene el otoño,
que ocurre, pues, también tiene una fecha más o menos variable, pero es el momento en que ocurre. Y después, como bien decías, Andrés, viene el momento de la primera luna llena, el plenilunio. Y entonces, en la vieja tradición judía, tomaban este día, esa noche del plenilunio, como el día más importante. Ese momento marcaba la famosa fiesta de Pesaj, la liberación del pueblo judío del yugo de los faraones egipcios. Entonces, cuando empieza esa liberación, el día de la libertad para ellos, es justamente la Pascua, el día de fiesta. Y eso ocurría el plenilunio, no importa en qué día de la semana caiga, porque los días de la semana y las fechas, los números del mes y todo esto, pues se han ido variando a través de los siglos. Los papas han hecho cambios, nos han puesto más días, menos días, en fin, estos son, digamos que son convenciones o arreglos que hace la sociedad que no tiene nada que ver con el verdadero paso del sol y la luna por el cielo. En fin, entonces hablamos de que esa primera noche de luna llena después del equinoccio nos marca el día más importante. Y se dice, esto sí no hay muchas discusiones de los expertos en esto, se dice que la cena que celebró Jesús de Nazaret con sus discípulos cayó en viernes porque ese día, esa noche fue la luna llena. Entonces pudo haber caído en jueves o en miércoles, pero no, cayó en viernes. Es inclusive los expertos, los estudiosos de los ciclos celestes, les hacen variar el año en el que ocurrió. Y entonces algunos lo han fijado, tomando en consideración los calendarios lunares, que Jesús tenía 30 años, 31 y hasta 33. De manera es que por eso no se tiene la fecha con mucha precisión, pero pues cada experto, ya saben ustedes que los expertos se aseguran que la teoría de cada uno de ellos es la buena. Esto no es la discusión de hoy, pero el hecho es que en esa noche famosa de la cena, última cena de Jesús con sus discípulos, la luna llena fue en viernes. ¿De qué año? Pues eso sí que nos lo aclaren los astrónomos con las mediciones modernas de computadora y todo, podrán decir exactamente en qué año ocurrió ese viernes con luna llena en esa época. En fin, ese fue el viernes, entonces esa cena fue el viernes y obviamente viene el sábado y el domingo es el domingo de resurrección. Entonces así está, digamos, calendarizada la Semana Santa. Y pasados los años, se ha llegado a la conclusión de determinar como número o como día eje para la Semana Santa el domingo de resurrección. Entonces, el primer domingo después de la luna llena, después del equinoccio de primavera, es el domingo de resurrección. Y ya de ahí se califica el día anterior es sábado y el día anterior es viernes. Y así vamos quedando hasta llegar a que la noche del jueves, pues es la que se celebra la última cena. Y pues por ahí va la parte, digamos, llamémosle técnica, no sé si es correcto llamarle así, pero es la parte técnico o científica. Pero a donde me gustaría mucho incidir con la plática que ustedes son expertos, es el otro aspecto, el aspecto místico. ¿Por qué hablamos de purificación? ¿Por qué tenemos que celebrar estas fechas con ceremonias mágicas? Ya no hablemos del ritual religioso, ni cristiano, ni la crucifixión en Iztapalapa, ni nada de eso, que realmente son mojigangas. Hablemos más bien de la parte interna mística que nos podría llevar a celebraciones muy importantes, que no, como planteaban ustedes, especialmente tú, Andrés, hablabas de unos días, unas noches de recogimiento de tipo familiar, de recreación espiritual. ¿Cómo lo podemos explicar? Ustedes que saben mucho de esto. Mira, Rafa, dentro de la Kabbalah, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí. Dentro de la Kabbalah, Egipto representaba toda esa sociedad, todo ese sistema de vicios, de pasiones, de, por ejemplo, placeres carnales, de errores hasta de ignorancia. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale justamente de Egipto, entonces se está abandonando y se está desprendiendo uno de todos esos vicios y pasiones. Entonces, al entrar en contacto con lo que es la tierra,
estamos hablando que uno se desprende y se purifica de todo, porque también el desierto representa el término de un ciclo y el inicio del otro. Y más cuando se le añade entonces el cruzar el Mar Rojo, que es otro de los elementos purificadores que está presente en todas las escuelas iniciáticas. Entonces, así de entrada yo te lo puedo explicar qué es en sí lo que representa. Ahora, si lo vemos por la parte de los elementos del pan, por eso el pan tiene que ser sin levadura, porque la levadura representa el ego, representa la vanidad, es decir, ese hinchazón que tiene ese pan representa esa soberbia, representa pues ese ego que no nos permite liberarnos y que no permite la transición libre de ese espíritu. Que por ejemplo aquí, cuando es un pan con levadura, representa toda esa soberbia, todo ese egoísmo, toda esa vanidad en por ejemplo, el pan con avena o un pan dulce. Eso así a simple vista, como yo te lo pudiera explicar, Rafa. Por eso Qué bonito, Andrés, qué bonito. Oh, Gaby, me acaba de decir Andrés algo bien bonito. Esta vanidad, o ese sentirse inflado, hasta lo dice uno así de manera figurada, ¿no? Fulanito se infla. Las burbujitas que se producen con la levadura dentro de la masa del pan. Entonces, efectivamente, se va uno haciendo como esponja. Y no es que pese más o que tenga más volumen o que tenga más materia. No es más, sino simplemente está inflado. Y decía Andrés, pues el pan ácimo, el pan que no tiene levadura, pues es un pan con el producto más simple posible, agua y harina, antes de que fermente. Y entonces diríamos que esa es la parte más natural de nuestro propio ser. Si nos despojamos de vanidades y los orgullos, ya sabes ahora los doctorados y las maestrías que pues sí. van inflando el ego de las personas, pero que no representan realmente una mejoría en la calidad. Gaby, en la parte mística, hablábamos de purificación, hablábamos de la parte terrenal, la parte carnal, decía Andrés con lo del carnaval y demás. Hablamos de ese tipo de purificación. En las ceremonias místicas, cuando nos sentamos y, por ejemplo, hacemos un lavado de manos con agua que se ha cargado de magia, se hace un lavado de manos, una que le llamamos ablución, y en ocasiones hasta te deben mojar la cabeza. En este momento se está haciendo simbólicamente un baño de purificación. Este tipo de ceremoniales, Gaby, no es así pura superchería. Bueno, Rafa, mira, lo importante de esta ceremonia y de esta ceremonia en total, tratando desde la Semana Santa, estamos hablando que todo lo que está representando es lo tenemos adentro, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, dentro de la Biblia se habla de Judas, ajá, que vende al maestro por 33 monedas de oro e incluso lo traiciona dándole un beso. Así es como está contado en la historia. Pero a Judas lo podemos ver simbolizando dentro de cada una de las personas como el demonio del deseo y la avaricia. Espero que se logre entender. El Sí, otro claro. demonio dentro, por ejemplo, es Caifás. Caifás está representando la mala voluntad y la envidia. Y vamos a hablar también de Pilatos. Pilatos representa el demonio de la mente. Ajá. El demonio de la mente es el demonio que nos lleva a creer cosas incluso que no existen, que no están. Uh-huh. Es decir, Caifás es el que acusa y Pilatos es el que sentencia. Ajá, y se lava las manos, obviamente. Ajá. Entonces, yo siempre tengo lo correcto, yo siempre entiendo, yo soy el bueno, yo hago las cosas correctas, pero cuando empiezas a entender y dar paso a esos ceremoniales ya de otro punto de vista, te das cuenta, cuando empiezas a tener conciencia, empiezas a limpiarte tú mismo, ajá, empiezas a cambiar. Nadie va a cambiar si no quiere cambiar.
Tiene que cambiar porque él desee cambiar. Cuando tú estás entendiendo, cuando tú estás comprendiendo que existe algo más allá. Entonces, todo lo que es la vida de Jesús, como se plantea, sus caídas, levantarle, lavarle la cara, que otro cargue la cruz, lo podemos ver en la vida diaria, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos caído y viene alguien y nos levanta? ¿Sí? ¿Cuántas veces necesitamos que alguien nos abra los ojos, nos limpie la cara? Y así lo podemos ir viendo y vas viendo otra forma interesante de comprender las escrituras, por decirlo de esa manera, independientemente de una religión. Esto es, me encanta esa explicación que acabas de darnos, Gaby, y espero, amigos internautas, hermanos masones, hermanas masones que nos acompañan, ojalá que ustedes coincidan con mi opinión. Nos están dando una verdadera cátedra aquí, Andrés y Gaby, de todo lo que preguntábamos al principio. La Semana Santa y todo esto, pues actualmente tendrá la explicación que ustedes quieran, pero lo que queremos saber es en qué se basa, y no tanto tomar como modelo el momento cristiano, porque ya el momento cristiano tampoco es modelo. Él tomó el modelo del momento judío, y a su vez, pues de épocas y de culturas ancestrales que a su vez dieron lugar a cosas fuera de ese terreno, fuera de esa área del planeta, y nos podemos venir aquí a Latinoamérica actual, todo lo que es el continente americano, aquí culturas completamente aisladas de aquella. Dicen los antropólogos que los orígenes son uno solo, pero independientemente de eso, como culturas sí son totalmente independientes, ¿no? Entonces, las culturas mesoamericanas tienen fechas muy similares, no precisamente coinciden que es una Semana Santa y demás, pero el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, pues marcan momentos cruciales en la vida social de todos los pueblos del mundo. Y alrededor de eso se van creando pues ya historias y ceremoniales interesantísimos. Pero todo esto podríamos encajonarlo nada más en que pues es folclore, pero no, yo a donde quiero llegar, y es donde estoy aprovechando la experiencia de ustedes, y aquí es donde les pido su auxilio, amigos internautas, es la parte interna, la parte mística. ¿En qué tanto realmente nos afecta espiritualmente este tipo de ceremoniales, y si los necesitamos o no? Si realmente lo más conveniente es pues convertirlo en lo que se ha convertido, una visita a las playas, una época, como dicen ahora, decimos coloquialmente, una época de cotorreo, sino que debemos entender que podríamos aprovechar estas fechas para hacer viajes internos, viajes espirituales que nos dejaran un equipaje diferente, que nos dejaran una auténtica purificación, etcétera. Déjame interrumpir, porque ¿quién crees que nos visita también? Nuestra querida amiga y hermana Ruth Pérez. Ruth, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Dice, hola, buenas noches. Claro que te decimos buenas noches, y son mucho mejores si nos acompañas, Ruth. Muchas gracias por estar con nosotros. Oscar Chávez dice, el domingo de resurrección debe ser el primero después de la primera luna llena, después del equinoccio. Nuestro querido hermano Rafael lo ha explicado muy bien. Muchas gracias, Oscar. Pues sí, ahorita ya lo estamos situando en el domingo, pero se dice, ahí es donde está la historia, Oscar, ojalá que tú nos corrijas, de que la famosa Pascua judía, la cena de Pesaj, que hasta la fecha en todas las familias judías de todo el mundo se celebra precisamente así, con una cena en la que ahorita hablamos de los ingredientes y los platillos que se sirven en ese día, porque se sirven con una carga espiritual, una carga histórica, simbólica, desde luego, pero que su contenido lo quisiera yo transformar en un contenido de enseñanza espiritual. Gracias, Oscar, por tu apoyo. Muchas gracias por darnos esa opinión. Leo Ember, Garibay Campos, saludos, queridos hermanos. Qué grato verlos y escucharlos. Leo Ember, con todo cariño, hemos tenido el gusto de disfrutar tu presencia, tu amistad, tu fraternidad. Qué bueno. Duber Farrera Zacarías, saludos fraternos desde Venezuela. A Luxor, nuestra logia, y a vuestros maestros.
Ruber Ferrera, pues están invitados. Ojalá que Gaby nos haga el favor de servir como enlace, porque siempre ya la dulzura de Gaby nos ha llevado en ese sentido, para invitar a ustedes que nos acompañen y que nos platiquen también de estos temas. Gaby, pues tienes en tus manos este encargo. Ojalá que nos convenzas a nuestros hermanos de Venezuela que nos acompañen. Dice Xochitl Hernández, Seder de Pesaj, claro, Seder de Pesaj, a eso nos estábamos refiriendo. Tú tienes muchos más conocimientos del hebreo, Xochitl, entonces por eso sabes de la Seder de Pesaj. Esto es cena de Pascua, muy interesante, que más que cena, pues digamos que es la mesa o el banquete de Pesaj, que puede ser a diferentes horas. Dice, los ingredientes en sentido de reloj desde la parte superior, maror, la lechuga romana, el maror, fíjate qué interesante, la lechuga romana es por lo amargo, porque es una lechuga con sabor amargo, entonces el maror es la lechuga, zroa, una tibia de carnero asada, tibia de carnero, o sea, la pierna del carnero, pero la parte de abajo, la delgadita, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Chamorro? Sí, chamorro. El chamorro, ¿verdad? Bueno, Sí, la tibia de carnero. Luego charocet, jre, raíz de rábano picante con remolacha. La remolacha es el betabel. Entonces, el betabel por un lado es dulce, le quita un poquito el amargo picante del rábano, el rábano sobre todo el largo, ese grande que sí te deja una molestia en la lengua, ¿no? Entonces, sí lo disfrutamos en el pozole y lo que tú quieras, pero sí es un tubérculo amargosito. Entonces, la carga que tiene en el Seder de Pesaj sí es por lo desagradable, entre comillas, que resulta eso. Y lo endulzan un poquito con la remolacha, con el betabel. Luego, carpás, que son palos de apio, y betzá, el huevo. Que es interesante, Soch. Ahora, ¿esto cómo es decir, son los ingredientes? Pero ¿cómo se hace la cena? ¿Todo se revuelve o lo va uno comiendo? Decía Soch que es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque en sentido del reloj. Es decir, de la parte superior vas en sentido dextrógiro, le llaman los científicos, pero la parte hacia la derecha como el reloj. Ahorita, ojalá que nos explique más. Robles Laide dice, es una patita para un tiempo de... es una pauta, perdóname, Robles, la falla de ojos. Es una pauta para un tiempo de profunda reflexión que nos ayuda a encontrar a ese Cristo interno que seguramente llevan dentro. Qué bonito, una pauta para un tiempo de profunda reflexión que nos ayuda a encontrar a ese Cristo interno que seguramente llevan dentro. Muchas gracias, Robles, la idea es muy interesante. Norberto Manuel Guerrero Cortázar, buenas noches, les saludo desde la Mixteca oaxaqueña, Guajuapan de León, interesante tema. Ya nos ha hecho favor de acompañarnos en otras ocasiones desde Guajuapan de León, una zona hermosa, pero además con una gran carga histórica. Ojalá pudiéramos platicar pronto de eso. Les interrumpí un poquito por saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos están dando explicaciones. Entonces decíamos, esta Seder de Pesaj, como dice Soch, son los ingredientes que se ponen en la mesa. Y bueno, los ingredientes nos hablan el pan ácimo, el pan sin levadura. Le van dando explicaciones que porque tuvieron que salir de volada a las carreras de Egipto y entonces no les dio tiempo de que leudara el pan, es decir, que inflara con la levadura. Entonces lo llevaron así, pues les salieron galletas duras. Pero digamos que es la explicación histórica, pero no quiero llegar a ese punto, sino lo que nos proponía Robles Laidet, llegar a esta pauta de reflexión, de decir todo esto que se está haciendo, ¿qué nos significa? Por ejemplo, la cena de Pesaj en una familia judía, ¿cómo podemos ofrecerle con cariño a la familia hierbas y condimentos amargos? Entonces esto decir, pues yo siempre que ofrezco a los amigos procuro las viandas más sabrosas, lo que a mí me gusta más, lo dulcecito, lo suave, en fin, lo más rico, ¿no? Pero el hecho de que en esa cena se pongan algunas cosas amargas, pues nos da una lección. Creo que tenga algo que ver con lo que decías tú, Gaby, que es un poquito de purificación interna, de hacer a un lado lo que nos va manchando de los placeres y decir, pues no toda la vida va a ser de placeres. Hay momentos amargos
y tenemos que comerlos también y disfrutarlos como parte de la vida. En este sentido me recuerda mucho algunas enseñanzas masónicas que nos dicen que seríamos, pues digamos que inmerecedores o que no tendríamos el derecho de disfrutar los bienes de nuestros hermanos, de nuestra familia, de la gente que nos acompaña. No podríamos disfrutar con honor de los bienes, sino también les acompañamos en los momentos malos. Y entonces se dice que hay que compartir tanto lo bueno como lo malo y pues ser verdaderos hermanos del viaje de la vida. Todo esta es la parte mística, Gaby, Andrés, dentro de las partes, dentro de los simbolismos y de los rituales mágicos que se hacen en la noche de luna, la famosa noche de brujas y todas esas cosas que han ido ocurriendo a través de los siglos. ¿Cómo podemos entender qué nos ocurre en la Semana Santa? Por ejemplo, esa ceremonia que hacen los sacerdotes, el sacerdote mayor, el obispo, el que tenga mayor categoría del grupo, le lava los pies a sus inferiores. Esto en recuerdo también se dice que Jesús de Nazaret le lavó los pies para pues, demostrar un acto de humildad a sus discípulos. Esto también, no hablemos de la parte histórica, no quiero llegar a eso, sino ¿qué nos puede dejar a nosotros de carga emotiva? De decir, pues esta ceremonia de lavatorio de pies, yo la puedo hacer en mi vida conmigo mismo, no con los demás. Yo no tengo por qué lavarle los pies a nadie, pero simbólicamente, ¿en qué consistiría esta especie de, no sé si es demasiado atrevido, pero decir, esta especie de humillación, de lavarle los pies y besarle los pies a nuestros inferiores o a los que dependen de nosotros, a la gente que en la categoría social que inventamos los humanos, pues están abajo? ¿Cómo lo podrían explicar ustedes, Gaby, Andrés? Sí, mira, mira, Rafa, aparte de representar esa humildad que tú ya lo mencionaste, es también el que ya uno está preparado para recibir o para hacer esa comunión con esa divinidad. Es algo parecido, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la comunión, que ya ves que pasamos por una previa preparación, pero después ya cuando estamos en ese altar, que hasta inclusive vamos vestidos de blanco, porque anteriormente tuvimos una especie de revelación o que hemos dicho nuestros pecados o nuestras cosas a un sacerdote, es decir, nos despojamos de toda esta suciedad, nos limpiamos completamente para que de esa manera entonces entremos en esa comunión con Dios. Ese es esencialmente lo que significa este lavatorio de pies, en donde se van a purificar todas estas suciedades, si tú lo quieres ver de esta manera, para que entonces estés preparado o seas digno de esta comunión con Dios. Ahora, hace un rato estábamos hablando acerca del elemento agua. Fíjate que hay algo bien interesante. Cuando nosotros estamos naciendo en ese parto, dentro del punto de vista de la Iglesia Católica, somos criatura de Dios, pero en el momento en que nos bautizan con el agua, ya somos hijos de Dios. Entonces nos están eliminando el pecado original con ese elemento del agua, nos están purificando. Y ese es otro ejemplo que en el cual yo te puedo hablar acerca de lo que es esta lavatoria de pies, es decir, que ya estás preparado para estar esa comunión, esa unión con esa divinidad. Ese es en el fondo lo que representa esto, Rafa. A ver, hay otro detalle que me parece muy interesante. Espero no cometer ninguna indiscreción, no tratamos de cometer indiscreciones y menos molestar a nuestros queridos hermanos, a nuestras queridas hermanas masones. Pero ¿hay alguna ceremonia en un grado de la masonería? Porque ya saben ustedes que la masonería va avanzando en su carrera por grados, pero finalmente se llega a un grado en el que el trabajo se hace de tipo místico. Esto no quiere decir que sea de tipo religioso, pero sí se hace un estudio de todo el sentimiento místico religioso del ser humano. Y entonces se estudia desde el punto de vista humano, se estudia todo lo que los seres humanos a través de los siglos o de la historia, desde los inicios de los tiempos, ha ido desarrollando en su concepto de divinidad. Alguien puede creer o no creer, darle un nombre o darle otro nombre, pero lo que no podemos negar
La historia lo dice, los vestigios arqueológicos los dicen y todo. Aunque alguien ahorita nos quiera dar una explicación, decir Dios no existe y todo es así, así, está bien, no lo voy a negar y no lo voy a discutir. Lo que sí podría yo platicar es que miles de años han dejado sus vestigios en las huellas arquitectónicas, en las huellas históricas, en las huellas culturales, han dejado el vestigio del sentimiento de adoración, de respeto, de comunicación con un ser supremo. Si los últimos 20,000 años ha estado el ser humano equivocado, bueno, ya cada quien lo decidirá, pero el hecho es que han dejado esos vestigios. Y entonces esto ha sido equiparado, o por lo menos ha sido identificado con el sol en el cielo, el sol como el astro rey, como el generador de vida, que nutre y que fertiliza por medio del agua a la madre, que es la madre tierra. Entonces ahí se está formando una ya familia, el padre sol, la madre tierra y pues la vida que somos nosotros por medio de un elemento, pues el elemento común que lleva agua y aire y temperatura y todo esto, pero es un elemento común que une al padre con la madre y que nos da vida. Entonces esto se ha desarrollado en todas las culturas que la historia registra y pues tenemos que entender lo que es así. Y hay otros simbolismos, por ejemplo, en la cruz, casi todos los libros religiosos nos hablan de que en la cruz donde crucificaron a Jesús de Nazaret, pusieron unas letras INRI, que nos dicen que en latín quería decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces la I de Jesús o de Jesús, la N de Nazareno, la R de rey o de real o de regium, y luego pues, finalmente el judío de Judea o Judius o como ustedes le quieran llamar. Pero en fin, si nos vamos al latín antiguo tendríamos que darle una interpretación, si nos vamos a otros idiomas más modernos, pues va quedando más o menos similar. Entonces, INRI sería Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero en cábala, en mística, en ciencias ocultas, este INRI es una palabra con mucho contenido mágico que se le dan otras interpretaciones. ¿Ustedes creen que es un error estar reinterpretando estas palabras o que es una de las tantas opciones que tenemos para investigar? No, Yo Rafa, pienso, sí. Perdón, sí, Gaby, perdón. ajá, Sí, te porque escuchamos. de esas mismas interpretaciones, te dice que el ser humano se está renovando y se está regenerando constantemente. Y realmente eso es lo que somos seres que nos estamos renovando día a día. Es más, ni siquiera día a día, cada instante, porque lo más importante del ser humano es que tengas la capacidad de ver si las cosas las estás haciendo correctas o no, y tienes la capacidad de rectificar y de volver a empezar 1000 veces. Entonces nos estamos renovando constantemente, constantemente. Algunas de las expresiones en alguna ocasión me comentaban que también quiere decir que la naturaleza se renueva íntegramente por el fuego. Entonces, si el fuego renueva íntegramente, una observación que hacían nuestros antepasados de 500, 1000, 5000 años, nuestros antepasados estudiosos, decían, el ser humano, el cuerpo de un ser vivo está caliente y el calor es producto del fuego. Todo lo que dice Gaby ahorita creo que podría ser una interpretación muy interesante. Constantemente estamos ardiendo. Estamos consumiéndonos en un fuego que nos da temperatura. Y esta sería la expresión, pues yo diría más apropiada de lo que dice Gaby. Constantemente nos estamos renovando. Y esto nos va haciendo un ser nuevo instante por instante, con todas las oportunidades que nos podríamos interpretar, de decir, todo lo anterior, hasta el segundo anterior a este, pues se ensució, se perdió, se descompuso, pero a partir de este instante me estoy renovando para los instantes futuros. Y esto es una gran esperanza, Gaby, una gran esperanza, Andrés. No sé ustedes cómo lo ven. Nos acaba de acompañar nuestro querido hermano Tlacael Elome,
Dice, triple abrazo fraternal a todos los participantes. Pues Tlacael Elome, muchas gracias por tu participación. Ojalá ustedes nos sigan apoyando con sus opiniones, con darnos algunas de sus conocimientos. Xochitl nos estaba dando algo que me pareció interesantísimo. Prácticamente nos da el menú de la Seder de Pesaj, es decir, la cena mística que se debe consumir en esas noches. Y hablaba del carnero. El carnero es otra cosa misteriosa, mágica, que me parece muy interesante. ¿Por qué carnero? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, del caballo o del camello o de otros animales que existían en esas regiones? Y sí estábamos hablando del carnero. Es mucho más frecuente encontrar los chivos o las cabras que los carneros. ¿Por qué el carnero y luego el famoso vellocino y la lana y todas estas cosas? ¿Por qué es tan místico? Inclusive ya ves que pues a Jesús también se le dice que es el buen pastor y que traía un borreguito en los brazos y así. ¿Dónde está la magia del carnero? ¿Por qué carnero? ¿Por qué debemos entender que esta ceremonia, esta cena, este momento mágico de comer algo en familia, en la cena de Pesaj, ¿por qué tiene que ser carne de carnero? Mira, Rafa, en esta cultura siempre se acostumbraba pues que habían pastores y que siempre estaban cuidando estos carneros, entonces era muy difundido el que se daba este tipo de costumbre y también esta costumbre de comer este tipo de carne. Pero esto de carácter místico viene en aquella historia cuando un padre va a sacrificar a su hijo y entonces lo está ofreciendo a ese Dios porque así lo designó, y cuando lo iba a hacer y lo iba a degollar, en ese momento se aparece un ángel, le detiene ese brazo y finalmente no consume, porque después milagrosamente se aparece un cordero y es al cual se le sacrifica y se le ofrece a ese Dios judío. Pero posteriormente, eso es en el Antiguo Testamento. De ahí que viene esta costumbre de ofrecer en sacrificio a lo que es el cordero, pero posteriormente en el Nuevo Testamento vemos que Jesús mismo se transforma en ese cordero y se ofrece en sacrificio para salvación de la humanidad. Qué bonito. Fíjate que pasé por alto un mensaje de Xochitl Nández, dice, y no termina el proceso de liberación ahí. Continúa con la cuenta de Homer que nos permite rectificar los caminos, 49 días. Son 49, Xochitl, ahí está interesantísimo esto, pero el camino de Homer que nos permite rectificar los caminos. Es muy interesante. Ruth Pérez dice, excelente exposición. Gracias, Ruth. Oscar Chávez, qué bueno que regresas, Oscar. Dice, muchas gracias. Es un gusto escuchar explicaciones sobre el simbolismo independientes del dogma religioso. Sí, sí, Oscar, es realmente lo que estamos tratando. Realmente, más bien es al revés, un poquito el simbolismo religioso, toda la historia religiosa está fundamentada en estos principios. Y entonces cada religión, y no hablo solamente de la judeocristiana, sino hablo también de las expresiones religiosas de Mesoamérica, también van dando, digamos, humanizando los fenómenos celestes. Por eso se habla de la serpiente que baja por la escalinata de las pirámides en el equinoccio. Se va viendo como si bajara el famoso Kukulcán o Quetzalcóatl. Va bajando y se dice, pues está bajando el sol, el astro rey del cielo, baja a la tierra. Y bueno, pues ya ahora cualquier muchacho de secundaria, bueno, los muchachos de secundaria no estoy seguro, pero cualquier persona con ciertos conocimientos sabe que pues la sombra es normal que vaya produciendo este fenómeno, pero no lo debemos descarnar tan horrible, ¿no? Decirlo así. Esto es nada más así de simple, ¿no? Hay que entender toda la carga emotiva, la carga mística, que realmente es lo que nos ayuda a comprender estos fenómenos. Aura Rosa Quevedo, ya llegó también Aura Rosa. Gracias, Aura Rosa, ya saludamos a nuestro querido hermano Duber. Dice, saludos fraternos desde Venezuela, a nuestros queridos hermanos Andrés y Gaby, de nuestra logia Luxor, y a nuestro querido hermano Rafael Maldonado, siempre con temas interesantes. Aura Rosa, qué bueno que estás con nosotros, ya te estábamos extrañando, pensé que nada más estaba Duber, pero qué bueno que llegas. Ya haremos otra charla entretenida, dice Ruth Pérez. Por supuesto, pues estábamos esperando que nos acompañaras hoy, Ruth, pero pues bueno, la chamba es chamba y ni modo. En otra ocasión
tendríamos el gusto de recibirte. Débora Martínez, todo un cúmulo de información y significados. Así es, Débora, pues solamente con la combinación y con el apoyo de nuestros hermanos vamos teniendo alguna luz en todos estos asuntos tan interesantes. Déjenme ver algún otro saludo aquí que tenemos. Norberto Manuel Guerrero Cortázar. Hablar de la historia de las religiones es hablar de la historia de la humanidad. Claro, aquí lo acaba de redondear Norberto de una manera brillantísima. Claro, sí, no estamos hablando, nuestro tema no son las religiones, y nuestro tema es el ser humano. Y una de las expresiones fundamentales del ser humano es su expresión religiosa. Yo te puedo decir creo o no creo en esto, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, el objeto de mi creencia o de mi no creencia es el mismo objeto. Luego, si existe, si está en mi pensamiento, ya existe, ¿no? Por eso lo niego. Pues, ¿qué niego? Pues niego algo que es evidente que ahí está lo que estoy negando, ¿no? Por eso la famosa frase del pensador ya tiene muchos años que decía, pues puedo dudar de todo, a lo mejor todo esto de lo que estoy viendo, a lo mejor es un simple sueño, no existe. Dudo de que exista todo esto, pero llega el momento en el que dice, bueno, ¿quién está dudando? Soy yo el que está dudando. Entonces ya aquí, por lo menos yo, sí estoy seguro de que existo, porque yo estoy dudando de lo demás. Entonces, así, más o menos en ese sentido, hablaríamos de que si creemos o no creemos en Dios, muy libre cada quien, pero estamos hablando de Dios. Entonces, el que crees o no crees es el mismo ser, Dios. Y entonces aquí está una expresión que como que nos pasa a rasurar a todos, Gaby. Pero, Sí. Gaby, se nos está acabando el tiempo. Andrés, se nos está acabando el tiempo. Ha sido muy interesante y sobre todo con la colaboración de personas que saben mucho de esto, como Xochitl, como todos estos hermanos. Hablábamos del Seder de Pesaj, es decir, las costumbres judías que dieron lugar a las costumbres cristianas, que finalmente han ido cambiando a través de 20 siglos y que actualmente se convierten nada más en una pantomima en Iztapalapa o en un viaje de placer a las playas de cualquier parte del mundo. ¿Cómo podríamos rematar esto, Gaby, Andrés, para darle un cierre a nuestra charla de hoy? Bueno, Rafa, yo me voy a despedir y te agradezco mucho la plataforma y la oportunidad. Las personas que trabajamos con el Cristo interno es la luz viva, el calor, las flamas de los 7 colores, lo que podremos llamar el Cristo cósmico. Es real, funciona. La única manera que tenemos los seres humanos de poder decir que no existe, yo los invito a que lo hagan, a que lo pongan en práctica, y a través de la práctica empezamos a ver ese misticismo real, que no tiene nada que ver con las religiones. Es cuanto, y les agradezco mucho. Qué bonito, Gaby, te agradezco mucho. Caray, ahorita esto último que dijiste ya me hizo, creo que vamos a prolongar otra hora nuestras charlas de hoy, porque me acaba de dar pie para otro enorme cúmulo de conocimientos y de teorías. Te agradezco mucho que nos hayas hablado de esto. Pues desafortunadamente fue tu última intervención, pero de veras que eso nos da pie, como decía Aura, pues hay que hacerlo mucho más largo esto, ¿no? Hay que platicarlo en otras ocasiones y vamos a ver a quién más invitamos que nos vaya dando luz sobre estos conocimientos. Andrés, querido, agradeciéndote a ti y a Gaby todo lo que nos han enseñado, ¿cómo te despedirías? ¿Cómo redondearías el tema hoy? Estamos hablando del misticismo de la Cena de Jueves Santo. Pues con lo siguiente, Rafa. Dice por ahí una frase que el sentimiento de nostalgia es aquel sentimiento de observar en el pasado de aquello que perdimos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siempre he considerado que realmente los verdaderos ángeles caídos somos nosotros, porque siempre añoramos el regreso con esa divinidad. Es así como yo me puedo despedir.
Gracias, Andrés. Pues amigos internautas, les agradezco mucho su presencia. Andrés, Gaby, un abrazo con el cariño que ustedes merecen siempre. Les agradezco su apoyo. Amigos internautas, hermanos masones, hermanas que nos han acompañado hoy, muchísimas gracias por todo esto. Ojalá les haya sido útil y que les permita aumentar sus reflexiones sobre todo lo que ocurre en la Semana Santa. Y esperamos que muy pronto sigamos con estos temas. Creo que son temas de gran interés que nos pueden ir dando luz sobre viejas prácticas que se han ido abandonando, que como que no están de moda, pero que tienen mucho que ver. Por ejemplo, dice uno, ya no creo en todo esto de Dios y todo esto es falso, pero pongo un espejito hexagonal en mi recámara o en mi cocina y con eso yo voy a resolver mi vida. Y lo otro no sirve, ya no nada de Dios, pero yo voy a las pirámides el 21 de marzo y le pido fuerza al sol. Y luego no creo en Dios, nada, yo soy ateo, pero me abrazo a un árbol y le pido porque me resuelva mi vida. Esa es un poquito la confusión a la que nos han llevado los nuevos tiempos, pero pues es parte de lo que queremos dilucidar con estas charlas entretenidas. Amigos internautas, hermanos masones, Andrés, Gaby, les agradezco mucho. Nos vemos dentro de 8 días en otra de nuestras charlas entretenidas.